Buenos días. En este video de hoy les traigo el tema de poligonales. Para este tema he decidido dividirlo en una serie de videos. Este es el primero de ellos, en el cual vamos a tratar diferentes puntos. Por ejemplo, primero vamos a ver lo que es el concepto de una poligonal, por qué se realiza una poligonal, los tipos de poligonales que existen. También vamos a ver los distintos tipos de medición de ángulos. Vamos a repasar un poco sobre los teoremas de la geometría que nos van a servir para los posteriores cálculos. Y también vamos a ver las órdenes de exactitud para las poligonales. Y posteriormente en los siguientes videos vamos a realizar ya los ejercicios, los cálculos de las correcciones de los vértices de las poligonales por el método, primero por el método más conocido, que es el método de la brújula. Luego de ahí por un método un poco más riguroso, que es el de mínimos cuadrados, que se usa también para ajuste de redes. Entonces, ¿qué es lo que se va a proveer durante estos videos? Bueno, aparte de la base teórica que se va a dar, así como los conceptos y la metodología para el cálculo de la corrección de las poligonales, también vamos a proveer de algunas plantillas en Excel con código VBA para realizar estos cálculos. Y también vamos a hacer uso de Exhibit 3D para corroborar estos procedimientos, ya que tiene una herramienta llamada CogoEditor que nos permite ajustar las poligonales. Entonces, comencemos repasando un poco con el concepto. Vamos a analizar este concepto de una poligonal. Dice, es una serie de líneas consecutivas cuyos extremos se han marcado en campo. Los extremos de la poligonal son justamente los vértices. Esos vértices se marcan en campo debido a que nos van a servir de guía para estacionarnos. Ya sea nos estacionamos en uno de los puntos y pisamos a otro punto conocido, o bien podemos estacionarnos en un punto cualquiera y visar a 2 puntos o a 3 puntos o a más puntos, y por el método de inversa podemos también estacionarnos. Entonces, para calcular justamente esos vértices, que son los extremos que se marcan en campo, lo hacemos a través de ciertas mediciones. Esas mediciones son longitudes y direcciones. Eso lo hacemos generalmente con una estación total, ya que la estación total contiene dos aparatos, ¿no? Uno que es el distanciómetro, que mide distancias, y el otro que es un medidor de ángulos electrónico, que justamente es para las direcciones. Entonces, esas medidas que tomamos, tanto longitudes como direcciones, no son las medidas verdaderas, ya que toda medición tiene un cierto grado de error, ya que hay distintos tipos de errores. Si podemos ver los errores personales, los errores del mismo instrumento, los instrumentales, y también los errores ambientales que se producen ya, o sea, por el ambiente, ¿no? La temperatura, la presión, ya que el láser va a viajar justamente por diferentes medios, ¿no? Entonces todo eso hace que nuestras mediciones tengan un error. Y al momento que revisamos la poligonal, las coordenadas calculadas van a tener ese error. Entonces, ¿cómo reducimos este error? Y también cómo compensamos ese error, ¿no? Primero reducimos el error aumentando el número de mediciones, ya que mientras más mediciones tenemos, el promedio se acerca al valor más probable, ya que se ha visto que las mediciones generalmente siguen una distribución normal. Entonces, mientras más mediciones tenga, más probable, o más dicho, se reduce el error, se podría decir, ¿no? Ya, entonces tenemos distintos tipos de poligonal. ¿Y por qué se realiza una poligonal? Bueno, la poligonal nos ofrece una metodología para justamente compensar esos errores entre los vértices. Es por eso que acá tenemos dos tipos de poligonal. Uno que es la poligonal cerrada, otro que es la poligonal abierta. Entonces, lo que vamos a tratar durante estos videos va a ser la poligonal cerrada, ya que la poligonal abierta
no hay ningún método de comprobación o no hay ninguna metodología para poder, digamos, compensar esos errores, ¿no? Lo único que se puede hacer quizás es reducirlo a través de varias mediciones, ¿no? Ya. Entonces, dentro de poligonal cerrada tenemos dos, ¿no? Polígono línea, que vamos a ver más adelante, ahorita. Entonces, acá a simple vista vemos que la diferencia entre estos dos tipos de poligonales, el que es polígono y línea, tenemos que yo empiezo en el punto A y termino en el punto A, mientras que aquí empiezo en el punto A y termino en el punto E. Esa es la diferencia, ¿no? Pero, ¿qué tienen en común? Que al final siempre voy a terminar en un punto conocido. Por ejemplo, estos vértices que están, digamos que son triángulos, son puntos conocidos, son puntos fijos, que ya han sido determinados anteriormente, o sea, ya han sido corroborados, ya han sido corregidos, y esas son coordenadas ya, eh, bueno, establecidas, ¿no? Generalmente pueden haber sido hechas con un GPS diferencial, quizás son puntos de orden C o B, ya han sido corroboradas con la información del IGN, o bueno, la cosa que son puntos conocidos. Siempre tenemos dos para referenciarnos. Entonces, acá nos estacionamos en A, visamos aquí, visamos hacia E, ponemos el ángulo horizontal en 0 y giramos, ¿no? Y luego de ahí tomamos medida B. Entonces ahí tenemos una medición. Primero tenemos la medición de distancia de A a E, tenemos la medición de distancia a B, también tenemos el ángulo horizontal. También podemos sacar el ángulo cenital, ¿no? Pero para estos videos el ángulo cenital, o que es el ángulo vertical, no lo vamos a utilizar, ¿no? Ya que solamente vamos a corregir este y norte, ¿no? X e Y. Entonces, digamos, calculo B, C, D y E, ¿no? Entonces, de B me paso a C, de C me paso a D y a E, ¿no? Entonces, estos puntos que están representados por un círculo, justamente son puntos no conocidos. Esos son los puntos que debemos corregir, ya que al momento que llegue a E y viso A, voy a medir una cierta distancia y un cierto ángulo. Y cuando yo haga, digamos, el cálculo, no me va a dar la coordenada A. Generalmente va a haber un error de 3, 4 centímetros, tanto en este o en norte, ¿no? Entonces, ese error es el que les había hablado, ¿no? Es el que debemos compensar a cada vértice de la poligonal, ya que el momento que medimos B no es la coordenada real, o sea, siempre va a tener un grado de error. Y acá lo mismo, ¿no? La única diferencia es que acá estoy llegando a otro punto conocido que no es el mismo, ¿no? Pero igual, como estos son puntos conocidos también, aquí, este acá es un punto conocido, este acá es un punto conocido, ¿no? Y eso también, ¿no? Entonces, de todas maneras, voy a tener una manera de cómo verificar, ¿no? Porque al final cuando llegue aquí, me debe dar esta coordenada, ¿no? Y yo mismo aquí, ¿no? Ya. Entonces, este es un ejemplo de una poligonal abierta, el cual no vamos a tratar porque no hay una manera de cómo verificar las mediciones, ¿no? Por ejemplo, yo comienzo en A con dos puntos conocidos. Quizás son puntos de orden C, ¿no? Entonces me estaciono en B, viso hacia A, y luego de ahí sigo avanzando, ¿no? Pero no llego a ningún punto conocido. Entonces no hay manera de cómo verificar o comprobar, ¿no? Lo único que se podría hacer es reducir esos errores. ¿Cómo? Midiendo, o sea, realizando más mediciones, ¿no? Al realizar más mediciones, o sea, por ejemplo, yo de B a C, de C a B, tengo dos mediciones, ¿no? También para el ángulo, ¿no? Lo que hago es girar el lente y, bueno, tengo otra medición, ¿no? Tanto directa como inversa, ¿no? Acá lo que se podría hacer es, por ejemplo, en C, poder visar a A y poder, digamos, poder cerrar, ¿no? Entonces ahí ya tendría, digamos, una manera como verificar, ¿no? De cómo, por ejemplo, yo viso de C a A y ahí ya tendría una poligonal cerrada, ¿no? Entonces yo luego de ahí certifico C,
luego de ahí tengo C y B, ¿no? Entonces me paro en C y luego de ahí de D aviso a B, y así, ¿no? Podría ir, digamos así, también revisando poligonales, ¿no? Pero muchas veces no me permiten, ¿por qué? Porque, digamos, acá quizás hay una meseta o por la misma orografía, o sea, quizás hay cerros, eh, no me permite visar, ¿no? Quizás de aquí a aquí hay un accidente geográfico que no me permite visar, ¿no? Entonces, generalmente es por esto, ¿no? Estos son cientos de metros, ¿no? Entonces, no hay una manera de cómo verificar estos tipos de poligonales. Entonces, algo importante es la medición de ángulos, ya que cuando estemos en campo, según el tipo de levantamiento que vamos a hacer o para qué trabajo, vamos a tener distintos ángulos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, para una poligonal cerrada, nosotros podemos corroborar que la suma de los ángulos internos de un polígono siempre va a estar definida, ¿no? Entonces nosotros mediríamos ángulos internos. Por ejemplo, de A, piso a E, ángulo interno, ángulo interno, ángulo interno, ¿no? Entonces la suma de estos ángulos internos va a ser conocida. Pero cuando digamos yo realizo esto, generalmente nunca me va a dar algo exacto, ¿no? Por ejemplo, acá es un pentágono. Ese pentágono, eh, la suma de los ángulos es 540 grados. Pero acá, cuando yo sume las mediciones tomadas en campo, siempre voy a tener un cierto error. Quizás 540 grados, 0 minutos y unos 8 segundos, ¿no? Entonces, ese error es el que debo compensar, ¿no? Acá tenemos ángulos a la derecha, es solamente de en A me estaciono y, y en sentido de las agujas del reloj, que es así, en sentido horario. También a B y así, ¿no? También tenemos ángulos de deflexión para carreteras, en el cual solamente sea proyección con, con el siguiente vértice, ¿no? Ahora por azimudes, cuya referencia es el norte. Entonces cuando tenemos esto, podemos, ya establecemos el ángulo con respecto al norte, en sentido horario. Entonces, hay algunas consideraciones, los teoremas de la geometría, lo que es la suma de ángulos internos, que está definida por el número de vértices, menos 2 por 180 grados, ¿no? Ángulos exteriores, y también tenemos un error de cierre permitido. Según el orden según la exactitud que queremos lograr, vamos a tener ciertos errores de cierre permitido. Por ejemplo, de primera orden, tengo una constante menor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 4 vértices o 4 lados. Raíz cuadrada de 4, 2. Por 1.7, 3.4 segundos, ¿no? Entonces, para primer orden, lo máximo, digamos, que yo puedo equivocarme son 3.4 segundos. O sea, por ejemplo, si mi poligonal al final, digamos, es 360 grados, 0 minutos y unos 5 segundos. Entonces ya estaría mal, ¿no? Porque ya ha sobrepasado el error de cierre permitido. Entonces, eso sería todo por este video. En el siguiente video ya vamos a ver un ejemplo práctico con la plantilla y también con CV 3D por el método de la brújula, que es el más conocido. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.